todos. Somos estudiantes de trabajo social del sexto semestre del CAP de Pereira de la Fundación Universitaria Claretiano. Es para mí un placer presentar a mis compañeros de trabajo, Ana Cristina Roa Rentería, Juan David Sepúlveda Posada, Ana María Duque Calvo y quien les habla, María Alexandra Gutiérrez. A continuación se estará abordando el tema del trabajo social decolonial, pero para ello es muy importante contar un poco sobre qué es la decolonialidad. Según el autor Walter Mignolo, la decolonialidad es una opción de reestructuración del saber, que no es interdisciplinaria ni transdisciplinaria, sino que es no disciplinaria. ¿Cierto? Es una operación epistémica o política que surge desde la mitad del siglo XX. La decolonialidad es interactuar y relacionarse con el mundo, es ser, pensar y conocer los diversos conocimientos que brinda la diversidad cultural, ya sea en entornos económicos, políticos, educativos o sociales. Busca deconstruir las jerarquías, reconoce que la cultura es un factor muy importante para el análisis social, presenta alternativas para mitigar los pensamientos hegemónicos, además se encamina en nuevos conocimientos de existencia y de poder que permite el resurgimiento de nuevas sociedades, sin el marco del conocimiento eurocentrismo moderno. Ahora, teniendo claridad sobre el concepto de colonialidad, es importante abordar el concepto de trabajo social decolonial. El trabajo social decolonial aviva la lucha en escenarios en las comunidades, en pueblos, en grupos y seres humanos que optan por asumir la vida en frontera con lo moderno y lo posmoderno. En resistencia sobre las márgenes del capitalismo y desde experiencias humanizadoras. Bueno, el trabajo social puede encontrar y transmitir por opciones decoloniales para hacerse historia y construirse frente a las vivencias de la política, de la economía, de los saberes y de los seres humanos. Es importante conocer, aprender y desaprender y reaprender las diversas culturas que existen en nuestro entorno. Muy buenas noches, mi nombre es Ana Cristina Roa del CAE Pereira, del sexto semestre de Trabajo Social. El trabajo social tiene sentido desde la parte horizonte decolonial, ya que a través de la profesión del trabajo social moderna y está inmensa a la colonialidad, marcada desde las condiciones históricas y de actuales dominación desde tres características muy importantes que podemos intervenir y abarcar, que nunca podemos dejar pasar, ya que la intervención o cualquier tipo de investigación, pues debemos de abarcarles de la parte epistemológica, odontológica y desde nuestra propia naturaleza que siempre se requiere para nuestros conocimientos, ya que en muchos casos, o más bien desde nuestra historia, solamente han reconocido como esa parte de las personas importante para intervenir. O sea que si no tenemos un estatus alto o no tenemos una piel blanca o no somos europeos o otro tipos de jerarquía, no hacía parte como de esas intervenciones o de esa recopilación de saberes que hemos requerido para saber realmente cómo el ser humano, porque busca tanto postularse más o estar más en el mundo de mercantil. Entonces se perdía ese horizonte de colonial y buscaba más un horizonte más al mercado, a lo que podemos recolectar como algo físico, no más, no algo del ser. Ya más adelante el autor Watt habla del sistema del
clasificación social que nos abarca, que es muy importante contar con estas características, que el ser nunca debieron o de estudiarlo separadamente, ya que tenemos un contexto que es nuestra naturaleza donde quiera que estemos y otro que es nuestro ser interno y el otro es todo nuestro universo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Juan David Sepúlveda y vamos a hablar acerca de la descolonización en el trabajo social. A raíz de la idiosincrasia o las raíces epistemológicas de esta profesión, como es el trabajo social, nos permite contribuir mucho a las actividades sociales o pues como tal a los procesos psicosociales de las comunidades. Una de las claves más importantes en lo que llamamos el trabajo social de interculturalidad y multiculturalidad no colonial es el saber ser, cómo nos permite crear un nuevo carácter colonial y crear nuevo poder, nuevas acciones que no afecten tanto como tal el contexto social y el poder y nos permite provisionarnos o visualizarnos a encarnar y a crear nuevas actitudes o nuevos frentes en las disciplinas sociales. Como tal, el trabajo social nos permite realizar nuevas conexiones de las ciencias sociales, permitiéndonos emprender de una u otra manera a crear actitudes, políticas públicas transformadoras con unas bases sólidas, sobre todo que creen compromisos muy claros a la hora de formar sociedades emancipadas, dándole prioridad al individuo o a las comunidades desde su raza, su etnia, su sexualidad, sus procesos, no tanto como desde el contexto antropológico, arcaico por así decirlo, sino como tal creando una nueva normatividad. Transformadora, emancipadora como les venía diciendo y sobre todo un compromiso social referente para un bienestar y equidad social. Continuando, hablaremos algunas de las ventajas o características de la descolonización. Como tal, nosotros venimos sesgados desde la antigüedad, a través de pronto de nuestras poblaciones, hasta de nuestros genes, el pensamiento arcaico del imperialismo, de cómo las personas venían perdiendo su cultura o su enriquecimiento social. Gracias a la descolonización, entonces vamos a encontrar nuevas características como nuevos factores económicos, nuevas maneras, por así decirlo, de atraer, de construir, de mejorar la economía y hacerlo mucho más propio y autóctona según la región o el lugar que habitemos en un territorio como tal. Nos libraríamos también de la deuda pública, en este caso pues venimos desde una ancestralidad española que también nos tiene como tal con esa deuda. Económicamente ese es como el mayor factor y el más positivo. Además, tendríamos características mucho más eminentes que nos permitiríamos sentirnos como orgullosos, sentir la libertad de formar su propio regionalismo, sus propios pensamientos, no sé si de pronto cabría sus propias leyes como tal y crear una emancipación libertadora como tal para que las democracias se extiendan por nuevos territorios y así cada uno poder seguir formando su cultura y enriquecimiento a su ancestralidad. Es muy importante caracterizar el colonialismo como el conjunto de intercambios extremadamente desiguales que establecen una privación de la humanidad desde su parte más débil como condición para sobreexplotarla o excluirla o descartarla.
Entonces, el colonialismo es un sistema político y económico que surge en el siglo XV a partir de los países y estados dominantes para invadir otros territorios coloniales y explotar sus recursos. De esta forma, el sistema colonialista establece un orden económico que impone una organización política basada en estados, jerarquiza a los pueblos en razas y genera una desigualdad epistémica y relaciones patriarcales, como también la economía extractivista. ¿Y por qué es importante el trabajo social dentro de la decolonialidad? El trabajo social sabemos que es una profesión de las ciencias sociales que surge de las teorías decoloniales como una profesión moderna. Ahora bien, la praxis anticolonial del trabajo social constituye todos aquellos pensamientos y acciones del quehacer profesional donde se reconoce la diversidad cultural y se evidencian las estructuras sociales coloniales, racismo y la cuestión social de los grupos étnicos y las minorías. Como trabajadores sociales, a través de nuestra intervención profesional, podemos buscar mediar estos sujetos mediante la creación de redes a partir de la vida cotidiana, que se base en las prácticas de interculturalidad para la transformación de las realidades injustas que formó el capitalismo y el mundo moderno. Ahora bien, el trabajo social decolonial está encaminado a la lucha con las comunidades, seres humanos y grupos que optan por asumir la vida en frontera respecto a lo moderno y lo no moderno. De esta forma, el trabajador social decolonial dimensiona lo que se vive en la actualidad y retoma elementos de la decolonialidad, lo que nos permite visibilizar las múltiples deshumanizaciones, destrucciones del medio ambiente, así como el arrasamiento de todas las expresiones de vida que no encajan dentro de esta civilización moderna y el capitalismo. También, para finalizar, cuando hablamos de trabajo social decolonial, nos damos cuenta que es un trabajo acerca de las diversidades sociales, de los pueblos originarios, de las familias discapacitadas, de los términos decoloniales que se involucran en procesos de muy larga duración y que superan nuestra transitoria existencia. Sin embargo, podemos configurar procesos formativos con versiones distintas a las tradicionales frente al humano y lo social, ya que tenemos esto como un reto súper interesante sobre todo este trabajo social decolonial y sobre todas las diversidades que podríamos lograr e intervenir y transformar las realidades desde nuestro quehacer. Ahora bien, entendemos a modo de conclusión que la descolonización significa dejar de ser colonia de una cultura extranjera que creemos que es la nuestra, pero no es así, porque es la de otras personas y más sin embargo seguimos creyendo que es nuestra cultura. Según todo lo argumentado, podemos finalizar dejando esta inquietud, puesto que los libros de historia solo han servido para acomodarnos mentalmente al sistema capitalista y dominante.